al menos los puntos fundamentales. Esto es, a rasgos generales, la zona donde nosotros venimos relevando jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, donde pudimos, hace varios años que estamos relevando los casos que se están dictando en relación con tema de altos niveles de arsénico y también de otros contaminantes, ¿no? Pero principalmente arsénico es uno de los que más encontramos y es uno de los más frecuentes donde se hacen los reclamos por parte de los usuarios del servicio. Bueno, en esta presentación, en esta diapositiva, yo seleccioné 6 casos que son, no son los primeros que se dictaron, pero sí son de los primeros, en el sentido de que son los que grupos de vecinos preocupados porque se ven informados por medios de comunicación locales, o porque se ven difundidos ciertos informes científicos en relación a los altos niveles de arsénico en la población, iniciaban generalmente acciones de amparo contra, como decía Vero, generalmente contra APSA, que es el proveedor de muchos partidos de la provincia, contra la provincia de Buenos Aires, y a veces municipios, cuando eran los que brindaban el servicio. Entonces, básicamente lo que tienen en común estos 6 casos es que en todos se solicitaba que obligatoriamente se brinde o se suministre agua de red con niveles de arsénico adecuados a lo que establece la normativa que les comenté antes. En muchos casos, el problema que tenía es que no se establecían los valores puntuales, específicos, digamos, no se establecía la forma en cómo se podía implementar esto. Pero en otros sí se decía que se debía distribuir bidones de agua embotellada a toda la población, y a veces se establecían plazos muy cortos, ¿no? Que después nosotros seguíamos por ahí en análisis digamos, de la ejecución de las resoluciones judiciales en los diferentes partidos, y en los diarios locales aparecía que en muchos casos no se cumplía. ¿No se cumplía por qué? Porque aparecían estos obstáculos que mencionaba al principio, tecnológicos, económicos, o de tiempos muy cortos que establecía la justicia para cumplir con algo determinado, que por ahí llevaba más tiempo. Entonces las empresas decían que no podían cumplir, a veces por razones que tenían fundamento, otras veces no, pero realmente fallaba mucho la eficacia en lo que nosotros venimos analizando. Y después tenemos otros casos en otros partidos, que son más nuevos, como son 2019, 2017, en donde acá, aparte de la exigencia de cumplir con este suministro de agua con niveles de arsénico de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, se agregaban otras obligaciones, que eran, por ejemplo, en estos casos, de finalizar una planta de tratamiento, de realizar análisis de agua continuos para hacer un seguimiento, de realizar un plan integral de obras. Entonces, básicamente, lo que vemos es que hay una evolución en las exigencias jurisprudenciales, que son muy positivas, en el sentido de que, bueno, cada vez se exige un poco más, y también se exigen cuestiones que implican un seguimiento de la problemática, y no resolver la cuestión en el momento y no continuar con eso. Entonces, bueno, acá elaboramos una nube de palabras en donde marcamos digamos, con mayor tamaño las que aparecen con más frecuencia en los fallos judiciales anteriores. Y bueno, eso es un poco de los demandados que hablamos antes, que siempre son los mismos: APSA, la provincia de Buenos Aires, los municipios. Que la acción de amparo, el recurso de amparo, fue la herramienta judicial más utilizada en estos casos, como ocurre en muchos ambientales, en donde no se puede esperar mucho tiempo para resolver una cuestión ambiental o una cuestión vinculada con la salud. Entonces se eligen herramientas judiciales un poco más expeditivas. En todos los casos también se hace referencia siempre a lo que establece la Organización Mundial de la Salud y al Código Alimentario Argentino, y básicamente aparecen también términos muchas veces mencionados en relación a los tribunales. Algunos llegaron a la Corte Suprema, como después les voy a comentar al final, algunos que han logrado también reconocimientos muy importantes en relación a lo que es el derecho humano al agua a nivel jurisprudencial. Y bueno, y el tema de la salud también se instaló dentro de la jurisprudencia como un hito muy fundamental, o sea, el reconocimiento de ese derecho básico, más allá del acceso al agua potable. Y bueno, también la idea era mostrarles algunos trabajos de encuestas, como les dije al principio. Nosotros venimos trabajando hace 3 años en algunos partidos que tenemos procesada una parte de los resultados, que son preliminares, en Luján, en Mercedes, en San Antonio de Areco,
San Andrés de Giles, 9 de Julio, y después también estamos avanzando en otras jurisdicciones para poder hacer un análisis comparativo, Ciudad de Buenos Aires o algunos partidos de zona oeste, en donde trabajamos un cuestionario donde tiene 13 preguntas con formato multiple choice, en donde las personas también pueden poner sus opiniones y sus preocupaciones en relación a lo que nosotros le preguntamos, y bueno, ahora les voy a mostrar los resultados de 2 preguntas vinculadas con estos temas. Llevamos más de 200 encuestas, y la realidad es que es muy interesante lo que podemos ver en los resultados. Uno de estos es este que les muestro acá, que es en relación a la consulta que hacemos con las personas sobre si están de acuerdo o no respecto del pago de la tarifa del agua. En la mayoría, algunos municipios que no lo pagan, otros que sí, pero nos importaba resaltar, por ejemplo, el caso 9 de julio. Nosotros estuvimos con Vero, estuvimos en 9 de julio, haciendo una entrevista entrevistas en formantes clave, fuimos a una planta de tratamiento y vimos un poco la situación y la educación y la concientización que tiene la población respecto a este tema del arsénico y los altos niveles que tienen en ese municipio, y está muy movilizada y participa mucho en los reclamos, y en este caso estaba muy consciente de que la tarifa que pagaba por el agua no era adecuada, en el sentido de que la calidad no era buena. Después también otra de las preguntas que realizamos en las encuestas tenía que ver con el conocimiento de la población sobre el arsénico. Se había escuchado hablar del arsénico, en la mayoría de los casos sí, pero nos importaba destacar el caso de Lobos y 9 de Julio, en donde la mayoría de la población tenía mucha preocupación respecto a estos temas. Cuando hacemos las entrevistas presenciales siempre nos manifestaban este tema. Respecto a los niveles, son 2 lugares donde hay niveles altos de arsénico, y bueno, y después había otros municipios en donde por ahí, por ejemplo, San Andrés de Giles nos informaban, nos reflejaban preocupación respecto de otros aspectos, nos decían por ahí están más preocupados respecto a los niveles que tenían, no sé, aeroquímicos en el agua, y no tanto arsénico, por ahí menos en esa zona. Entonces, un poco ver las preocupaciones, un sondeo de la población en general, resulta muy interesante para sacar varios datos que nosotros venimos trabajando. Un poco para ir cerrando esta parte, después vuelvo al final, también tenemos algunas preguntas que estamos procesando en relación al consumo del agua embotellada por parte de estas poblaciones. Sí nos llamó la atención que alrededor del 80% de la población no había realizado estudios del agua, ni bacteriológicos ni químicos, y a pesar de eso, por las dudas, consumía agua embotellada. Entonces realmente nos llamó la atención esta situación. Y entonces solicitábamos especialmente que nos cuenten o que anoten las encuestas por qué tomaban esta decisión, y la mayoría de la gente nos decía que no confiaba en el agua de red, o que no le gustaba el gusto, que tenía sarro, que otros, en lugares, por ejemplo en Lobos, San Mercedes, la gente directamente nos manifestaba que no consumía porque tenía altos niveles de arsénico, tenían miedo de eso. Y después tuvimos en la población de Luján, por ejemplo, sí, más casos de gente que confiaba en el nivel digamos, de la calidad del agua potable, entonces sí, consumía el servicio público del agua, y bueno, nos decía que no pensaba destinar dinero para la compra de agua embotellada, y que le parecía seguro. Entonces teníamos diferentes opiniones que todavía estamos analizando y viendo a ver qué implica. Y bueno, para ir cerrando, nada más un comentario en relación a esto, que bueno, que eso también nos hace dar cuenta de la importancia que tiene el derecho a la información ambiental, el acceso al conocimiento, tanto de los estudios científicos como de la normativa vigente, que les comentaba antes. Y bueno, y también recordar que tenemos una ley de presupuestos mínimos nacional de acceso a la información ambiental, la 25831, que también tenemos que tenerla en cuenta para el momento de si necesitamos solicitar una información, acceder a datos, tenemos esta herramienta legal también a disposición. Ahora tenemos que continuar con la parte de desafíos con Verónica, y después yo vuelvo en las conclusiones.
Vero, ¿estás ahí para la presentación? Justo, si no la comparto yo no tengo problema. Como quieras, Clara, no hay problema. Sí, está Vero ahí, no la veo. Está Sí, está en la sala, Sí, ahora sí, ahí estoy prende la cámara. intentando volver al Ah, Power. queremos. No, yo pensé que te había pasado lo mismo que a mí. No estoy. Gracias, Clara. Solamente estaba intentando ver cómo volvía a compartir. Ahí voy, ahí voy. Si no, yo la tengo, no hay Ahí, problema. no sé si se ve Ahí ya ahí. está empezando a compartir, ahí ya se ve la pantalla, cuando quieras maximizar, Perfecto, Verónica, perfecto. y continuamos. Es toda una novedad esto para mí. Está saliendo muy bien, muchas gracias. Vamos para ir haciendo un cierre, después igual Clara retoma el cierre un cachito para decir algunas cosas sobre las conclusiones, pero bueno, puse desde el inicio. Bueno, a ver si retomo. Quería hacer una referencia a algunos desafíos que entendemos con Clara que son importantes en el servicio de agua en provincia de Buenos Aires sobre todo, pero que son compartidos en realidad para poder pensar los desafíos que tiene el sector en el país en general. Claramente por las cosas que hemos estado señalando, por todo lo que compartió Carolina ayer, el desafío de mejorar la calidad del agua, química, biológica, toxicológica del agua, es un desafío central que tiene la provincia de Buenos Aires. Es central para la vida, digamos, ¿no? Y no solamente mejorar, en general es mejorar la calidad del servicio, ¿no? Si uno tiene que tomar otros indicadores de calidad del servicio, por ejemplo, la continuidad, no tiende a ser un problema, salvo en algunas áreas, en épocas de verano, por ejemplo, que hay la continuidad de cortes, en general hay continuidad del servicio 24 horas, salvo en algunas áreas, digo, que no son menores igual. Pero digo, la calidad, los patrones químicos del agua es un elemento central. Lo que pensábamos es, en todo caso, la necesidad de poder pensar, imaginar estrategias de intervención en el sector que impliquen esfuerzos compartidos. Claramente lo que señalábamos al inicio, que estuvimos trabajando con Clara, es esta multiplicidad de actores que hay, supone que hay asimetrías y que hay desigualdades en el tipo de prestadores de servicio en provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en APSA, porque es la empresa central de territorio bonaerense, pero hay multiplicidad, hay más de, no sé, muchísimos actores que son locales, hay empresas municipales, cooperativas, como señalaba antes. Entonces, las capacidades y las posibilidades de acceso a los recursos son totalmente diferenciadas para estos actores, ¿no? No es lo mismo los recursos que recibe una cooperativa en una zona con menor población que los que tiene APSA, ¿no? Y realmente el grueso, cuando uno mira cuando tiene la posibilidad de acceder a datos duros de las empresas, gran parte de la recaudación que reciben las empresas, si uno toma las 17 empresas más importantes de Argentina en este sector, el 88% de la recaudación se va a sostener el mantenimiento clásico, digamos, de los servicios, la operación y mantenimiento, y las inversiones hacia ese sector son muy reducidas, quedan en el porcentaje menor del 12%. Entonces se requiere pensar estrategias, esfuerzos compartidos, se requiere poder imaginar fondos específicos para sostener las inversiones en el largo plazo. El gasto que realizan los estados, sobre todo los provinciales, es ínfimo en relación a las necesidades complejas que supone este sector. Y requiere también poder pensar acuerdos políticos que se sostengan en el largo plazo, ¿no? Otro elemento de la calidad que nosotros solamente quiero señalarlo porque me parece que es importante, tiene que ver con los bajos niveles de micromedición que decía antes. Siempre hacemos énfasis en esto y las campañas de concientización también, digamos, la necesidad de cuidar de recursos, de no derrochar el agua. Ahora, es increíblemente... es importante ver los valores de agua no contabilizada, que tiene que ver con el agua que se pierde en el sistema. Agua que atraviesa todo el proceso complejo de potabilización, que se destinan recursos y que no llega a los hogares, que se pierde en el camino, sobre todo por el estado de las infraestructuras de redes. En el caso de AISA, ese agua que se pierde supera el 40% del agua, cuando estamos hablando de la empresa más importante del país. En el caso de APSA, está cerca del 30%, 28% al menos para los valores de 2017. Estamos hablando bueno, eso incide también sobre la calidad del agua y incide también, es un elemento central para poder considerar. El otro aspecto tiene que ver con el papel de revisar y mirar el papel del Poder Judicial, el papel de la Corte Suprema
de la Nación, Clara señaló todos los fallos de reconocimiento sobre este derecho, y algo que me llama la atención es cómo este poder está continuamente, desde hace varios años, diciéndole a los otros poderes del Estado qué es lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Cuando el Estado es garante de este derecho, ¿no? Está claro que la Corte ha establecido un límite de arsénico en el agua, que es 0,01 miligramos por litro, que eso está en el Código Alimentario de la Nación, que está en tratamiento, porque hay una comisión que está haciendo seguimiento de eso, pero también estableció que el agua es un derecho en 2014, que tutela que los jueces tienen que tutelar este derecho. Digo, hay un peso muy importante del Poder Judicial en este sector. Que tiene que ver con este problema que señalaba Clara, sobre todo nosotros hacemos el seguimiento del tema de arsénico para este trabajo, y en general venimos trabajando sobre eso, la creciente participación de la ciudadanía en estas áreas donde hay problemas de arsénico, donde sobre todo hay problemas de calidad asociados a niveles o sospechas de niveles más altos de arsénico de los permitidos. El caso más emblemático de esto y que marcó un hito es el caso de 9 de julio, ¿no? Cómo la ciudadanía se organizó para poder reclamar a partir de referentes de médicos, que es Médico Calcis, de referentes sociales muy importantes como Julia Crespo, que han realizado un enorme esfuerzo de visibilización del problema del arsénico, y en parte de hacer lo que no hace el Estado, digamos, o lo que no hacía el Estado, ¿no? De dar a conocer el problema, pensar alternativas, hacer seguimiento. Este caso llegó a la Corte Suprema en el fallo del 2014 que señalaba Clara antes, ¿no? Lograron como hechos inéditos, estas fotos son tomadas de la entidad el 9 de julio Todos por el Agua, que es una organización de bien público. Lograron que el Estado reconociera el problema del arsénico allá por 2011 y firmaron un acta de acuerdo que permitió la posibilidad de construir infraestructuras que permiten mejorar la calidad del servicio en la actualidad. Con esto quiero señalar la fuerte presencia en algunos municipios del interior, sobre todo en el corredor de la Ruta 5, a partir de que las personas comienzan a tener información sobre este problema y hacen visible. Eso con respecto al desafío de la calidad. El otro desafío que entendemos que es central en Provincia de Buenos Aires y que requiere meter energías, meter presupuesto, meter ideas, meter participación social, es reducir las brechas de desigualdad que atraviesan la Provincia de Buenos Aires. Estamos en 2020 atravesados por la pandemia del COVID y estamos todo el tiempo diciéndonos hay que lavarnos las manos y que es importante como para reducir los contagios. Ahora, hay vastos sectores de nuestra población que no tienen acceso al agua de red y que se ven obligados a resolver el acceso por formas de menor calidad, con formas que ponen en riesgo su vida, formas de recorrer barrios y distancias importantes para poder acceder al recurso, o costear con sus recursos a veces reducidos, instalaciones sustitutas para poder resolver el acceso al agua, o comprando agua envasada, como decía Clara, ¿no? Aún sin saber qué calidad tiene ese agua donde están y demás. La falta del servicio de agua es un problema grave en nuestro país y es un problema grave en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo expectativas en la reconstrucción post-pandemia que este tema sea un tema en la agenda pública. Digamos, ¿no? Que podamos establecer como sociedad acuerdos para poder mejorar la prestación de este servicio que tiene tanta importancia para nuestras vidas, ¿no? Bueno, por ahí me perdí, seguramente había no sé qué hice, se me perdió, un mapita, pero no importa. Se los comento, los niveles de cobertura de Provincia de Buenos Aires son inferiores a lo que sucede en el resto del país. Digamos, ¿no? Provincia de Buenos Aires desde la década del 80, si bien viene incrementando la cobertura del servicio de agua, y eso es importante decirlo, todavía tiene un déficit importante, y un déficit que se expresa en el territorio, ¿no? Un déficit que se expresa y que afecta y castiga mayormente a los municipios más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo trabajo en la universidad también, como decía Juan al inicio, en la UNS, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicada en el Partido Malvinas Argentinas, donde nosotros no tenemos el servicio de agua, en casi todo el municipio no hay el servicio de agua, y la universidad costea los bidones de agua que están, por si alguna vez tienen la posibilidad de ir al campus, los van a ver por todo el campus, digamos, ¿no? Ahora, el resto de la ciudadanía que vive alrededor de la universidad, muchas veces no tiene esa posibilidad de acceder a esos bidones, y muchas veces no tiene posibilidad de acceder a otra forma del agua que no es perforando el suelo y confiando en que no se enferme, digamos, ¿no?
resolver estos desafíos que tienen que ver, yo decía, con los problemas de calidad, pero también con los problemas de cobertura, obviamente requieren algunos acuerdos, ¿no? Requiere la posibilidad de pensar, imaginar mecanismos de articulación intertemporal, digamos, que se conviertan en políticas de Estado, que no dependa del signo político del gobierno de turno, que involucre a todos los actores institucionales involucrados en la gestión del recurso hídrico y en la gestión de los servicios de agua, los entes de regulador, la autoridad del agua, las empresas prestadoras. Ese elemento es central para poder, entendemos, pensar hacia adelante la mejora del servicio en nuestra provincia. También entendemos que es importante que en ese mecanismo, en pensar estos mecanismos, se promueva la claridad y la transparencia, ¿no? En la definición, cómo se definen, cuáles son las áreas prioritarias, cómo se distribuyen los recursos entre las distintas jurisdicciones de la provincia, digo, entre los 335 municipios que tenemos. Y también en ese sentido es importante el acceso a la información pública, poner a disposición de la ciudadanía información pública. Información que es importante. Ayer personas de las personas que estaban acompañando el evento preguntaban sobre dónde se puede acceder a datos sobre el arsénico, las tomas de agua de las empresas y demás. La verdad que es muy difícil acceder a esa información, sobre todo en las empresas más grandes, digo, en el caso de AISA y APSA, digamos, ¿no? Es información que está cerrada muchas veces con muchas llaves, digamos, ¿no? Como mucha información del sector. El caso de AISA es mucha información publicada, porque publica balances, porque publica informes de gestión. En el caso de APSA, acceder a datos mínimos, saber qué grado de cobertura tiene, grados de tratamiento del agua, grados de micromedición, es muy complejo porque esa información no es pública, digamos, ¿no? No está, uno tiene que, yo recuerdo en algunos momentos escribimos muchas notas y pedidos para poder hacer esa información, y en general nunca se accede, o se accede a parcelas de esa información. Y el otro y último eje en relación a esto, que entendemos que es importante pensar hacia adelante, tiene que ver con incluir a la sociedad, ampliar los espacios de participación ciudadana para debatir estos temas. En general las políticas hacia el sector han estado direccionadas por cuadros sanitaristas, por personas muy formadas, lo cual es bueno, pero se requiere ampliar esa participación a las universidades, a las ONGs, a entidades de bien público, para poder sostener las decisiones como acuerdos políticos de largo plazo, que es lo que se extraña en este sector, que está siempre atravesado por la volatilidad institucional y política. Hasta ahí, y Clara, no sé si querés cerrar. Sí, ahí me escuchan. Creo que es la próxima, ¿no? Diapositiva. O si no lo comento, si no hay problema. Se escucha bien, claro. ¿Se escucha ahora? Bueno. Sí, un poco para cerrar la charla, algunas cosas ya les fui mencionando en relación al análisis normativo, pero sí podemos decir que se ha detectado una situación de debilidad, bueno, en el derecho, en donde la normativa no termina de quedar totalmente clara y es muy compleja a veces su aplicación, en especial en lo vinculado con el arsénico, ¿no? La calidad del agua. A su vez, esto demuestra que la complejidad de la problemática requiere que participen equipos interdisciplinarios, donde todos aporten alguna cuestión básica en relación a lo que es aspectos tecnológicos, técnicos, no solo sociales. Sí, ahí está la presentación, igual lo estaba comentando. Y el primer punto de regulación compleja. Y básicamente, eso es muy importante de tener en consideración cuando se trabaja en la modificación o en la aplicación normativa, ¿sí? Esta conformación de equipos que puedan colaborar en esto. A su vez, como les mencionábamos antes las dos, el derecho humano al agua y el derecho a la salud aparecieron en diversos fallos, el derecho humano al agua en particular en el caso Kersich, que ha llegado hasta la instancia de la Corte Suprema. Después hay otro fallo en el Partido Rojas de Pereira Cueles que habla específicamente de la necesidad de cuidar el derecho a la salud en relación con los altos niveles de arsénico, y esto es muy relevante porque marca una tendencia en lo que es el avance de la jurisprudencia en estos temas. De hecho, hay un fallo que no lo mencioné específicamente en el cuadro, porque no es directamente vinculado con arsénico, pero que
me llamó la atención, que fue dictada en diciembre de 2019 en la provincia de Salta, en Tartagal, y que hace alusión a que la jueza determinó que se provean de forma inmediata camiones con agua a una población que justo le habían cortado el servicio, y más allá de tener en consideración de si se había pagado o no por el servicio. O sea, sí, las prioridades en algunos casos se van cambiando lo que es la jurisprudencia, y esto es una tendencia interesante. En el tercer punto, bueno, que existen diversos estudios científicos, ya lo hablaron ayer y ahora, eso está de una manera bastante avanzado, analizado, que genera un impacto grave en lo que es la salud de las personas, y bueno, que se debe tener en cuenta y que es una problemática muy relevante, como decía Vero, la importancia de que estos temas lleguen a las agendas políticas y públicas. Y en cuarto lugar, hay algunos aspectos que se comparten en toda esta jurisprudencia analizada, algunos ya les comenté, pero sí llama la atención el tema de la activa participación de la población en relación a temas vinculados con la calidad del agua, la existencia, bueno, de la base del artículo 41 desde la reforma de la Constitución, que posteriormente este artículo se empezaron a ver más reclamos judiciales ambientales en relación específicamente en este caso, y en otros temas ambientales también, que son importantes, y a su vez destacar la aparición de algunos principios o los fallos, principio precautorio, principio de prevención, que son muy importantes y que tienen que ver con esto de decir, bueno, no importa, más allá que el estudio de hidroarsenicismo no se terminó de elaborar, preventivamente o precautoriamente, como jueces, yo voy a proteger a la población frente a estos impactos que pueden generar en su salud. Y a su vez el buen desarrollo de muchos jueces que no son especialistas en temas ambientales, pero que sí dictan jurisprudencia muy interesante y muy adecuada y que nosotros podemos analizar y trabajar. Y finalmente les quería leer un párrafo que saqué de un informe que se elaboró ahora en abril de 2020 por parte de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID del CONICET, que se titula Relevamiento del impacto social de las medidas de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, y básicamente aparece la problemática del acceso al agua agravada, obviamente en las condiciones que estamos ahora, y establece que pudieron constatar que actualmente existen dificultades para los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, que residen en áreas geográficas menos integradas, que se traducen en problemas relacionados con el acceso al agua potable, o que directamente se produce la escasez de la misma para mantener higienizadas a las personas a las viviendas en esta época de pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias Verónica y Clara, completando este webinar denominado El arsénico en el agua, problemáticas y posibilidades de tratamiento. No solo que nos dan un panorama muy claro de esta problemática, que es muy actual, sino que interpelan la situación actual y proponen vías de tratamiento, lo cual indica una experticia en el tema muy interesante, muy importante. Muchas gracias también a Carolina, que estuvo exponiendo en la primera parte del webinar. Les cuento que, al igual que ayer, no esperaron a que abramos el canal de consulta para hacerlas, ya tengo 6 o 7 marcadas, así que se las voy a hacer. Si bien estamos sobre la hora, les pedimos si tienen 10 minutos más, así podemos hacer este intercambio, Clara y Verónica. Mientras tanto, algunos anuncios. Como les comentaba al principio, desde el Departamento de Ciencias Básicas estamos llevando adelante este ciclo de webinar 2020. Estamos muy contentos de contar con la participación de todos ustedes y queremos invitarlos a seguir participando. Martín, que me está acompañando en la moderación junto a Claudia, va a estar compartiéndoles en el chat un enlace con toda la oferta de webinar. Por otro lado, también estamos haciendo una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan expresarse en términos de cuál es su percepción respecto a esta oferta del departamento y por qué no también hacer propuestas sobre webinars que podrían ser de su interés. Martín también va a estar compartiendo el enlace en el chat. Y por último, para todos los que les interese acceder a un certificado de asistencia a este webinar, pueden también completar el formulario que Martín va a estar poniendo en el chat. Ese certificado les va a llegar en el término de 72 horas a la casilla de correo, al correo electrónico que ustedes definan en el formulario. Así que muchas gracias a todos por participar, muchas gracias Carolina, Verónica y Clara, y le damos paso a las preguntas si están de acuerdo.
Leonardo pregunta, para alguno de los organizadores, dice, ¿por qué no se actualiza el Código Alimentario argentino en relación a los contaminantes a controlar? En la agricultura se utilizan más de 1000 principios activos que pueden continuar la fuente de agua de aprovisionamiento. Sin embargo, el Código Alimentario argentino regula compuestos orgánicos que ya no se aplican o usan hace más de 20 años. No sé si alguna de los dos tiene alguna apreciación al respecto. Sí, la verdad, la razón por qué no se actualiza, no sé, debería hacerse, como bien decís, me parece muy acertado tu comentario, por la razón, bueno, muchas veces son políticas, o no sé, o no se hace porque directamente no se tomó la decisión, o por ahí no es prioridad. Bueno, estas cuestiones que hablamos antes, ¿no? De tener los temas fundamentales, la agenda pública me parece muy relevante, y que muchas veces no sucede en la práctica. Eso puede ser una respuesta, no sé específicamente la razón puntual para este caso. Siempre hay internas en todas las cuestiones, en lo que es la normativa, por qué sale una norma, por qué sale otra, por qué se modifica. Ahora estarán viendo con el tema de la ley de humedales, el proyecto de ley, que bueno, estaba archivado, ahora volvió a salir por la quema del pastizales, y bueno, a veces son hechos que disparan cuestiones, o una tragedia, o una cuestión que sucede que haga movilizar una normativa, o modificar, y la verdad que muchas veces no tiene una explicación exacta o determinada. Me parece también, comparto el comentario del compañero, o compañera, no sé quién lo hizo, y lo que dice Clara, pero también me parece que también hay que, a veces tenemos como un compañero, amigo, suele decir, nosotros tenemos como cierta tendencia en nuestro país a tener flexibilidad semántica, y enseguida nos adecuamos a todo, intentamos adecuarnos a los estándares mundiales de todo tipo, y después tenemos rigidez de comportamiento, es decir, queda la norma guardada y en general tiene muchas dificultades para poder implementarse, ¿no? Me parece que con el caso de arsénico y la adecuación a los valores que recomendaba la Organización Mundial de la Salud sucedió en parte eso, digamos, ¿no? Que se tomó esa decisión y después era muy difícil de implementar, o al menos las provincias, que son las que son responsables de prestar el servicio, o los municipios, encontraban muchos problemas para poder adecuarse. No quiere decir ni cerca justificar que no se haga, digo, simplemente decir que tiene grados de complejidad, y me parece que la estructura que nosotros tenemos en nuestro país, de federal, uno no tiene que perder de vista eso en los análisis, ¿no? Que implican, hay instancias de debate, de espacios de coordinación, de muchas decisiones, pero que son decisiones que en general se tienen que, para no terminar después sin implementarse o judicializarse, como a veces sucede con los presupuestos mínimos en materia ambiental, requieren ser debatidos, generar acuerdos. Yo por lo menos pienso que requieren, parte de lo que decía al cierre, ¿no? Consensos intergeneracionales incluso, consenso entre la diversidad de actores institucionales y políticos, me parece, ¿no? A veces, pero sí. No sé de otros patrones, en el caso de arsénico al menos. Perfecto, muy clara, Verónica y Clara. ¿Hay otra consulta? Claro, exactamente. De Claudio, en este caso, dice, ¿las regulaciones no son hechas por organismos del Mercosur al Código Alimentario? Mercosur. No sé a cuál te referís. O sea, yo lo que desarrollé fue, bueno, normativa nacional, que básicamente, en realidad, las justificaciones hablan de que se basan en el ámbito internacional, bueno, de Organización Mundial de Salud. No sé a qué haces referencia con Mercosur. Y bueno, básicamente eso sí, no hay regulaciones desde el Mercosur a estos códigos alimentarios. Esa es la pregunta. Según la entiendo. No. Perfecto. Maricel nos pregunta, con respecto a los casos de los reclamos judiciales que comentan, ¿sí? Esta pregunta la hizo cuando presentaste la nube de palabras, quisiera saber si son de agua de red o de extracción domiciliaria. Muchas gracias. Los casos jurisprudenciales, ¿no? ¿Estaba haciendo referencia? Sí. No, son de agua de red, reclamos del servicio, de que pagaban tarifa, digamos. Perfecto. Después hay otros estudios, hay un informe del CONICET, del Grupo de Seguridad Alimentaria, creo que fue el año pasado, no, 2018, que tiene un
un informe, un anexo, un estudio, ahí tomaron de agua creo que de pozos, de los niveles de arsénico, bueno, en diferentes localidades, ahí hay una información diferente, pero los fallos que yo analicé son siempre del servicio público. Perfecto. También es interesante ver en relación a eso, que en general el proceso de judicialización que se da en el sector está asociado a los problemas de calidad del servicio. Son muy pocos los fallos que uno encuentra en relación a la cobertura, es decir, que se reclame que se extienda el servicio en un lugar, ¿no? Es difícil, uno ve la sociedad que se moviliza en estos lugares donde comienza a escuchar que el arsénico se asocia a cáncer y entonces nos movilizamos y trabajamos en pos de eso y se articulan. Ahora, en las áreas donde no hay servicio, hay formas sustitutas que se han constituido de forma histórica, que hay mucha consideración de que es un problema individual, digamos, ¿no? Que yo lo puedo resolver en la medida que puedo mejorar mis condiciones, construyo una mejor instalación, compro agua a otra empresa, pero en general no se recorre ese camino. Tampoco nosotros lo vemos en términos políticos, no vemos en general cortes de ruta reclamando, o al menos no tengo recuerdo de ver, la extensión de la red, como solemos ver por otros problemas sociales, porque hay formas sustitutas de acceso, no es que no hay agua, sino que se accede a otras formas, y esas formas en general son menos eficientes, son más costosas y dañan o tienen un impacto más grande en el ambiente, ¿no? Perfecto, siguen las preguntas. María Laura Méndez hace dos preguntas en una. Dice, si conocen dónde se puede informar sobre el arsénico en el agua en el Distrito General Rodríguez, y si conocen dónde se debe dirigir para realizar un análisis de agua de su domicilio. En realidad, si habla del servicio de red, bueno, no sé, hablo de lo que he escuchado, la verdad no estoy segura del tema, pero sí me imagino que el municipio debería hacer análisis de agua y tener esa información registrada en el ámbito, no sé, en el área de gestión ambiental, los que se ocupen de eso, me imagino, y debería ser información pública. Bueno, después de que se pueda acceder o no, bueno, son otras situaciones que a veces en la práctica se complejizan. Pero básicamente me parece que sí. También en la instancia de control de las prestaciones es la autoridad del agua, ¿no? Nosotros desde el 2017 que se disolvió el organismo de control que era la OCAVA, esas funciones de control del servicio las asumió la autoridad del agua, digamos. Está como instancia a la que uno podría presentar reclamos. Ahora, que sea viable es otra cosa, digamos, ¿no? En la práctica de hecho lo tiene, sí. Claro, sí, el hecho está, como les comentaba, pero sí. La información está, que uno lo pueda acceder es otra cosa, ¿no? Eso es más complejo. En algún momento con Claro, no sé si recordaste, accedimos porque encontramos de un legislador, no recuerdo cuál es este legislador, pero en algún momento hizo un pedido de informe de los valores de arsénico, de otros contaminantes como nitratos y demás en provincia, y en ese momento era Locava, finalmente logró acceder a ese informe y lo colgó en su página personal, digamos, y así accedimos. Ese fue después de que pedimos por nota y hacemos todo el circuito institucional, accedimos en ese momento a esos valores por esa publicación en un blog, digamos, de una figura pública, digamos. Y Perfecto. Respecto a los laboratorios, no sé los laboratorios en el caso de que pueda haber privados, digamos, eso, ¿no? En la mayoría, también eso tiene que ver, ¿no?, con la carga de responsabilidad individual que está en este servicio, ¿no? Que se le pone se nos pone a las personas cuando es una responsabilidad del Estado, digamos. No conozco los laboratorios que hay en General Rodríguez como para hacer alguna recomendación. Sí, esa consulta por ahí la pueden hacer al consultorio ambiental. Nosotros guiamos en general a opciones de dónde dirigirse para hacer estos estudios, pueden para escribir. Ayer pasamos la dirección, no sé si después la podemos volver a pasar, y les damos opciones, ¿no? de los que conocemos que por ahí trabajan. Más que todos los que están, los psicólogos, los biólogos que conocen temas, bueno, sé que pueden referenciar eso, para que puedan dirigirse a alguno en particular, o algunos, o tener opciones más que todo. Generalmente damos opciones. Perfecto, hay dos preguntas más. No obstante, en el chat hay un montón de agradecimientos y felicitaciones por el webinar, así que
hacer ese reconocimiento y trasladarles esos agradecimientos y esas felicitaciones también. Nadia nos consultaba, dice, la factura de AISA en Merlo no especifica si el agua es potable o corriente, ¿eso es legal? Igual se sabe que el agua viene con contaminantes de arsénico, nitratos y más. ¿Qué se puede hacer? Merlo tiene la particularidad que fue un municipio que históricamente estuvo a cargo de la provincia, ¿no? En fines del 16 y 2017, ese municipio, junto a donde yo vivo, San Miguel, Malvinas Argentina, Moreno, José Paz y otros, y algún otro más que no recuerdo ahora, pasaron a AISA. El responsable ahora de la prestación es AISA, que tiene, por supuesto, otras condiciones, tiene otras posibilidades, ¿no? Es la empresa nacional que recibe recursos directos del Estado Nacional. Y justamente ayer hablábamos con Clara, hay un fallo que quizás lo hayan podido leer o lo hayan visto ahí en Merlo, que es un vecino que reclama por la calidad del agua de AISA y obtiene un fallo favorable, en el cual AISA se vio obligado a entregarle agua por bidones, una cierta cantidad por semana. AISA seguía el límite del marco regulatorio de AISA, es 0,05 también, pero y hay mucha información en la página de AISA respecto a cómo presta el servicio. Hay cuadros técnicos que son muy especializados, es la empresa más importante de Argentina, digo. Aún así, esa empresa en estos municipios tiene algunos desafíos de calidad vinculados a este problema, ¿no? Hay un ente de regulación que es el ERAS en ese caso, al cual uno puede acudir también para situaciones, es el ente ERAS, si lo quieren anotar. Tiene una veeduría o una vocalía que representa a los usuarios, hay asociaciones de usuarios que pueden participar ahí, pero yo, bueno, me recomendaría que hagan la consulta por el ERAS. Después quizás pueden contactarse, yo no tengo el contacto personal, estoy buscando a la persona para saber de esta situación, de este fallo que se hizo, que es el primero contra AISA, de hecho, porque no hay antecedentes, casi todos, como dijo Clara, son todos contra APSA, que enfrenta esta situación. Y bueno, eso. Así que la recomendación en mi caso es que la consulta con el ERAS, que es el ente de regulación, que tiene muy buenas, gente muy formada ahí y que en general seguramente le podrán dar algunas referencias más específicas. Perfecto. Una última pregunta mientras siguen los agradecimientos en el chat. De Alcira, pregunta: ¿cuán privada y en qué proporción, entiendo, es privada y estatal AISA? Y dice, ¿qué pasa si la empresa proveedora, en este caso AISA, envía el agua violando el Código Alimentario Argentino, como actualmente sucede con el olor, dice? Esa sería la última pregunta de las cuales tomemos. ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Básicamente. Exactamente, ¿qué es lo que se puede Sí, hacer? sí, ¿Y cuál es la proporción de privado y público de AISA? Respondo a la segunda parte, que es la forma jurídica que tiene AISA. AISA es una empresa estatal, el 90% de sus acciones son del Estado Nacional, puntualmente a cargo de uno de los ministerios, y el 10% de las acciones corresponden al sindicato del sector, ¿no? Representa a los trabajadores. Esa es un programa de participación de las acciones que se hereda de la etapa de privatizaciones de las empresas, ¿no? Que cuando se reestatizan, los sindicatos son unos actores importantes en el sector, muy, muy importantes, sobre todo porque sostienen la prestación en un momento de crisis cuando fue la salida de los actores privados. Entonces la forma jurídica es una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado Nacional. Bueno, en relación que se puede hacer, un poco ya lo llegan a escuchar, lo comentamos, las herramientas para reclamar que tenemos todos, ¿no? En caso de incumplimiento, de no cumplan con lo que establece la normativa en relación a la calidad de cualquier elemento, tenemos herramientas administrativas y judiciales, de acuerdo a lo que uno quiera, hasta donde uno quiera llegar, o pueda llegar en relación a ese reclamo. Se puede iniciar también con defensa del consumidor, digamos, es algo muy sencillo, es un trámite que puede ir cualquiera a su jurisdicción, y bueno, exigir la calidad de los servicios, en este caso del agua, que está totalmente legislado y avalado, y no se necesita ni letrado, ni ningún apoyo legal, más allá de iniciar la solicitud de reclamo. Eso es una opción que tiene. Hay muchísimos casos de reclamos por servicios públicos en consumidor, es uno de los temas más, de los diferentes servicios, ¿no? Y el agua es uno de ellos.
Y en el caso de AISA, si el problema es con el tema de arsénico, hay un antecedente que es este fallo del año pasado, digamos, al que se puede apelar, digamos, ¿no? Sí, sí, es el primer antecedente de AISA en esa zona, es muy bueno. Bueno, Verónica y Clara, llegamos al final del webinar. Fue muy interesante. Muchas gracias por la generosidad, por la participación y el compromiso. La verdad que es un orgullo contar con semejantes docentes en la universidad y que además formen parte de nuestro ciclo de webinar. Por otro lado, también agradecer a todos los participantes por estar acompañándonos. Y bueno, les cedo la palabra por si quieren cerrar y ya nos despedimos. No, en mi caso, agradecerles la invitación y agradecerles a todas las personas que están escuchando y que se han quedado y que tienen interés por este tema. Pedirles que nos ayuden a visibilizar este problema, digamos, ¿no? Que es un tema que debería estar en la agenda pública hacia adelante. Yo tengo confianza, porque soy optimista por naturaleza, en que puede ingresar el tema del acceso al agua en condiciones de calidad y con las infraestructuras adecuadas, porque es insostenible que una persona afronte, una vez que tiene las infraestructuras de redes, pague una tarifa y acceda a agua que es de dudosa calidad, digamos. Eso no debería suceder, como tampoco debería suceder que tengamos a tantas personas que estén viviendo sin el servicio, digamos, ¿no? Eso me parece que son deudas sociales pendientes hacia adelante, y ojalá que en la pospandemia podamos encontrar espacios para seguir discutiendo y mejorando esta situación. Sí, bueno, yo también muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, desde el lado más jurídico-legal también, que es importante conocer la normativa, las herramientas que tenemos para defendernos, para exigir lo que corresponde, o para obligar que los organismos encargados de estas tareas lo hagan. O sea, entonces, y la educación ambiental, el derecho a la información, me parece que son claves para poder ir mejorando en estas cuestiones, y para que nosotros desde el ámbito de la ciudadanía podamos exigir y también participar un poco más, involucrarnos para que estas cosas mejoren. Y nuestros correos, yo dejé ahí, no sé si se llega a ver, están nuestros correos con Clara, así que si podemos hacer algo, si tienen interés en que podamos distribuir las cosas que nosotros estamos trabajando, otra información, o ponerlos en contacto, están nuestros correos ahí, así que va a ser un gusto. Perfecto, muchísimas gracias Verónica y Clara, también el saludo para Carolina y una vez más a Donis por de alguna manera haber realizado el contacto, y también a todos los participantes. Muchísimas gracias desde el departamento para todos y los esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo de webinars, como en todas las actividades que propone el departamento. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.